En este vídeo os voy a enseñar cómo montar un ordenador en un bidón de gasolina. Lo principal que vamos a necesitar es una sierra de calar, y yo nunca había tenido ninguna, así que me la tuve que comprar y tampoco sabía utilizarla, así que primero hice unas prácticas en una chapa de otro ordenador. Para no cortarlo simplemente por la mitad y que fuese una práctica inútil, dije, bueno, voy a hacerle una ventana y a ver cómo de precisa me sale. Primero hay que cortar un poquito para poder meter la sierra, y aunque al principio no sabía ni meter la hoja para hacerla funcionar, es muy simple, solo hay que girar una pestañita, meter la presión y soltar la pestaña, y ya a funcionar. Y si primero os enseño esto es porque es totalmente necesario. Tenéis que ver cómo hace las curvas para luego cómo copiarlas en la caja definitiva. Porque cortar recto es bastante fácil, se pone la hoja gorda y apretas y más o menos con moverlo hacia adelante se va cortando bien, te vas haciendo una línea recta, pero cuando toca girar y hacer las curvas tienes como que ir moviéndote un poquito, y con la hoja que es gorda no se puede, hay que poner una que pone curva. Y por esto hay que hacer la práctica. Como veis, yo hice un dibujo de la ventana y luego al cortar como que me pasé muchísimo. Eso es porque al cortar las esquinas no pueden ser muy bruscas, tienen que hacer como circulito, poco a poco ir girando. Y bueno, tras hacer un par de cortes yo creía que ya lo tenía dominado, así que marqué por donde quería cortar el bidón de gasolina. Dije, bueno, pues si la curva la he hecho así, más o menos haciendo el dibujito a ojo, es por donde voy a tener que trazar. Y aunque suene chapuzas, realmente luego me salió muy bien. Si queréis, vosotros podéis utilizar reglas, escuadras y movidas para que sea todo muchísimo más técnico, pero vamos, yo lo hice a ojo, dibujé un poco las esquinas para tener una guía, y realmente con eso tienes más que de sobra, no hace falta tirarse horas haciendo cálculos de cómo se haría mejor, no. Dibujas un poquito y a cortar, porque luego a la hora de estar con la máquina como que se te puede ir el dedo igualmente. Lo más importante es que no se os olvide que para las curvas hay que utilizar la hoja fina, si no haréis un recto. Así que, en resumen, hay que ir cambiando la hoja según queráis hacer rectas o curvas. No lo podéis intentar con una, o sea, ni por ahorrar ni nada. Ah, por cierto, al igual que cuando hacéis un círculo con un lápiz en un papel es difícil que coincidan los dos puntos, lo mejor es que ese punto de final de unión sea en una parte que no se vaya a ver mucho. En mi caso lo uní abajo y bueno, me salió regular tirando a bien, pero veis como que al final acabó un poco más hacia arriba que hacia abajo y tuve como que ir cortando, lijando y tal. Pero fue muy poquito, cuestión de 1 milímetro arriba o abajo, que se soluciona fácil. Y además luego vamos a poner una goma por el borde y no se va a notar nada. Encima en ese punto dije, pues pongo ahí la bisagra y ya sí que no se nota. Y todo esto, aunque parezca que lo pensé muchísimo y eso, fue más o menos ir improvisando, de decir, bueno, pues este corte lo tapo así o así y mira, queda perfecto. Luego la goma que hay que utilizar para poner por el borde es la misma que se puede comprar para el borde de los cantos de las puertas, que de hecho cogí la idea de ahí. La parte de abajo la limé para que estuviese lo más recta posible, porque si te falta 1 milímetro de chapa, luego con la goma no se va a notar, como que te da un grosor extra. Pero si uno de los lados está cortado o torcido, se nota muchísimo, así que lo mejor es intentar dejarlo todo lo más recto posible, aunque te comas bastante chapa. Al rodear todo el borde con goma queda bastante bien, hay un punto en el que hay que hacer una unión, pero eso luego no se va a notar al poner las bisagras. Ahora es temporal, como veis se nota pues el cortecito ese y queda un poquillo mal, pero eso se va a quitar más adelante. Cuando tenemos la goma puesta en las dos piezas incluidas en la tapa, los bordes aumentan de tamaño, entonces la podemos poner encima y no se cae hacia abajo. Cuando hemos colocado la tapa como nos gustaría que quedase, tenemos que poner las bisagras, mirar dónde las pondríamos más bien. En mi caso he conseguido unas que tienen los tornillos por dentro, es decir, que una vez puesta no se van a poder desatornillar y eso como que da un plus de seguridad o también de estilo, queda mejor. Para ponerlas solo hay que hacer 4 agujeros que hemos marcado previamente con el lápiz cuando las ponemos rectas, es decir, así es como tendrían que quedar y ya cuando tenemos los agujeros las podemos meter. Ahora como veis quedan un poco sobresaliendo y eso es porque hay que cortar la goma para que no quede por debajo. Si lo hacéis con el cúter tened cuidado de no arañar la caja, lo más fácil es sacar la goma y cortarla. Una vez con las bisagras sobrepuestas hay que poner una cerradura y no es solo porque queramos que sea seguro, que nadie lo abra, sino para que se sujete, como pasa con el buzón de casa. Para esto se coge la tuerca que viene en el cerrojo, se quita, se marca el agujero con lápiz y luego se va haciendo el agujero tan grande como se necesite. En mi caso he cogido una broca que mola un montón, o sea, te va haciendo el agujero un poco más grande, un poco más, hasta el tamaño que necesitas, que entonces ya paras. Lo suyo es ir comprobando poco a poco para no pasarnos, ya que tiene que quedar muy bien ajustado, más de al milímetro, porque si no, al girar se giraría también la cerradura.
Si no tenéis brocas de esas, no pasa nada, se puede hacer con la lima poco a poco y queda incluso mejor, lo único que se tarda más. Luego hay que apretar muy bien la cerradura, yo cogí una carraca para apretar lo más posible y que no se pudiese forzar, porque si no, imaginaos vaya seguridad más tonta. De hecho, si al cortar el agujero, en vez de hacerlo circular, lo haces como un poco achatado por los lados, se queda aún más seguro. Pero vamos, que es un ordenador, no una caja fuerte. Yo creo que con que la tapa quede bien sujeta, a mí me vale. Para ello le puse unos tornillos en la chapa del cerrojo, así hacía más tope y la puerta quedaba sin ninguna holgura, ni siquiera haciendo fuerza se movía. Ahora tocaba la ventilación y yo no quería llenar toda la caja de circulitos, que se viesen ventiladores ni nada, así que lo iba a hacer de manera más o menos discreta, poniendo la mayoría de los ventiladores en la base y lo más grandes posible. En este caso le puse 2 de 12 centímetros, así que iba a cortar casi toda la parte de abajo. ¿Veis que hay una zona que tiene como una hendidura? Bueno, pues el resto haría de patas y eso realmente no va a estar en contacto con el suelo, por lo que nos da 1 centímetro más que permite que entre mejor el aire en la caja al tener una pequeña separación con el suelo. Para cortar estas cosas lo mejor es hacer unos agujeros bien grandes en las esquinas y luego ya cortar recto con la caladora esta. Así podemos tener unas esquinas más cerradas y es muchísimo más fácil a la hora de cortar todo, ya que con 4 agujeros y 4 cortes rectos es muy difícil hacerlo mal. Simplemente tiras hacia adelante y listo, tienes tu agujero de ventilación. Luego, si acaso, con una lima le puedes dejar las esquinas, en vez de con ese estado que queda un poco mal, las redondeas y te queda mucho mejor. Ahora lo que hay que hacer es mirar cómo queda el ventilador una vez lo pones por dentro. Tiene que quedar pues la mayor parte de las hélices al descubierto, pero no me gustaba mucho cómo quedaba y al ver que quedaba aún todavía más margen dije, bueno, pues le corto medio centímetro más y así, aparte de quedar mejor, también ventila más. O bueno, eso pensaba. Por cierto, es importante ponerse gafas de protección, guantes y todas esas medidas de seguridad que no veréis en el vídeo. Pero bueno, las gafas al final sí me las puse porque notaba ya un resecamiento de ojos que digo, me voy a quedar ciego. Y aunque con la lima, si tienes algún accidente, no te va a saltar a los ojos normalmente, lo único que haces es cargarte un poco la pintura. Al ser la parte de abajo, me da un poco igual, eso luego ni se va a ver. Ahora hay que poner una rejilla y yo compré una de acero inoxidable que se vendía, creo que para filtros de agua. Bueno, te dejan hasta elegir el grano de filtración que quieres. Yo la cogí a ojo mirando las imágenes y lo que hay que buscar es una que sea lo suficientemente gruesa, el metal, para que cuando la toques no se doble, que si no se queda la marca y al final te queda asqueroso. También puse unas patitas de goma para que no estuviese todo el rato el metal tocando en el suelo, aprovechando los agujeros que sirven para los ventiladores, es decir, cuando pasas el tornillo, aparte de sujetar el ventilador, también te sujeta las patitas. La rejilla de metal, como he dicho, es gruesa y cortarlas con los alicates tardas muchísimo. Se puede hacer, pero lo mejor es un mini taladro de estos de corte y lo haces en un momento, para cortarla a la medida del hueco, ya que normalmente se venden en tamaño folio o algo cuadrado y nos sobraría rejilla por todos lados. Ya con el agujero de abajo hecho y la rejilla preparada, hay que empezar a pensar dónde vamos a hacer los agujeros de salida de aire. Para esto hay que tener en cuenta dos cosas: el aire frío viene por abajo y el aire caliente se va por arriba, así es como funciona mejor. Y luego tiene que entrar más aire del que sale, porque así tienes un flujo de aire positivo, o sea, el aire fluye más a presión o más rápido, vamos, que va mejor. Ahora, para poner el agujero de encendido se hace exactamente igual que la cerradura. Se hace primero un agujero, luego se va haciendo cada vez más grande y tras limar un poco los bordes para que no queden rebabas, se pone el botoncito y se aprieta, como una tuerca más. Cuando esté puesto ya solo hay que comprobar que al pulsarlo no se mueva, ni para arriba, ni que gire, nada, tiene que estar bien sujeto. Y ya entonces pasamos a lo siguiente, que son los USBs. Esto es un poquito más difícil, lo que hay que comprar es un puerto trasero de estos que sirven para las cajas normales y ya nos hacemos las medidas con eso, de dónde tienen que ir los cuadraditos y los tornillos. Les hacemos los agujeros correspondientes, que por cierto los cuadrados de los USBs se hacen igual que el agujero de abajo pero en pequeñito. 4 agujeros, uno en cada esquina y luego 4 cortecitos. En mi caso, como no tenía algo para hacer los cortes de los lados tan pequeños, simplemente hice los dos largos y luego con el destornillador la apalanqué hasta que se quedó el hueco hecho.
Para que quede perfecto le pasas la lima y no te queda mal tras un rato. Cuando ya tienes la mayoría de los agujeros hechos, puedes apretar los tornillos de las bisagras, que no los puse porque así podía quitar la tapa entera y trabajaba mejor sin ella. Esto se puede dejar perfectamente para el final, pero bueno, tenía ganas de ver cómo funcionaba la caja, de abrir, cerrar, y la verdad es que cuando vi esto a mí me motivó bastante porque dije, esto ya está casi, pero no, quedaba mucho, pero yo qué sé, se veía muy bien. Y esto es lo que os comentaba antes de poner un tornillo en el cerrojo, para que cuando tú cierres la tapa quede a presión, ya no se mueva ni un milímetro. Tienes incluso que apretar para cerrarlo y para abrirlo, que bueno, no es demasiado, lo justo para que no se abra fácilmente ni tintine con el aire. Como me sobraba goma protectora la puse en el agujero de abajo y fue un acierto, la verdad es que queda muchísimo mejor que la chapa cortada al descubierto. Ya para poner la rejilla le hice los agujeros, le puse los tornillos, le apreté con las tuercas e incluso puse los ventiladores encima para ver cómo iba a quedar todo. Y joder, qué pinta estaba cogiendo eso, la verdad. Mirad cómo queda, incluso con los tornillos descubiertos está bien, pero ya con las patitas de goma, muy profesional, queda como si lo hubiese comprado y eso que no estaba terminado aún. La verdad es que ir de vez en cuando parando para ver los progresos te anima bastante a seguir. Porque aunque esto ahora lo enseñe en un momento, no ha sido cosa de hacerlo del tirón. O sea, es ir días y días dejándolo ahí en un rinconcito, viéndolo y decir, va, venga, me pongo otro rato más. Y así poco a poco ir haciéndolo. Esta chapita que veis lo que hice fue limarla, dejarla lo más plana posible, los bordes redondeados, porque iba a ser el embellecedor de los USBs. En un principio no iba a ponerlo, pero luego dije, si es que cuando clave el USB seguro que me voy a ir y la voy a arañar, mejor que tenga un protector, y le di con el martillito para que cogiese la forma redondeada. Es de nylon, así que no estropea el acabado. Y ahora que la caja tiene lo esencial, es el momento de poner los componentes. Esto es un poquito más difícil porque hay que ir cuadrándolo todo. Por cierto, este vídeo no está patrocinado por ninguna marca, no me han enviado los componentes, no me han pagado nada, que quede claro, porque he cogido unas piezas más o menos normales para tener un ordenador en casa para navegar. Tampoco es un ordenador gamer de la leche, pero es que tampoco lo necesitaba. Así que teniendo esto en cuenta, lo que quería era que fuese silencioso, fiable, que fuese bien, y cogí un disipador tocho. Mirad que justito va, y eso luego quizás me diese problemas, pero dije, bueno, vamos a seguir con ello. Sobre la fuente, las hay más pequeñas, mejores, con esas que van los cables por separado y los vas enganchando según necesitas. Pero bueno, compré una, pues de las más baratas y que fuese decente. Tampoco iba a cortar los cables porque si no me perdía la garantía. Y lo que me llevó bastante rato fue pensar cómo iba a colocar los componentes para que tuviesen la mejor refrigeración. Si ponía la fuente abajo, luego la gráfica no iba a ir bien. Si ponía la fuente arriba, tampoco iba a disipar bien el calor. O sea, le di bastante al coco y al final la mejor solución fue poner la fuente en un lateral para pasar bien los cables por detrás y que no se viese ninguno, para que a todos los componentes les llegase más o menos aire fresco, porque si están fresquitos, aparte de que funcionan mejor y hacen menos ruido, luego duran más tiempo. Ya cuando tienes más o menos decidida la colocación de todos los componentes, hay que empezar con la placa base. Es lo primero a colocar porque es lo más importante, luego es donde va todo montado y lo que hay que hacer es coger la plaquita esa de atrás y marcarla en un lateral. Creo que la forma más sencilla es poner un poco de cinta de carrocero toda junta, luego copias la chapita con lápiz y ya te pones a cortar, porque si pintas directamente en la chapa, luego al pasar la mano se borra y si te pasa eso mientras cortas es una liada. Otra cosa a tener en cuenta es que la chapita esa trasera queda súper ajustada, por 1 milímetro ya no entra o queda suelta, así que hay que ir ajustando poco a poco si vemos que no entra. Le quitamos un poquito, lo vamos lijando hasta que vemos que se sujeta por sí misma. Eso es lo que hay que conseguir. Y si vemos que está tan rígida que a veces salta, limamos un poquito y ya está. Ahora hay que empezar a hacer los agujeros por donde va a salir el aire. Los que antes hemos pensado dónde poner, bueno, pues como íbamos a ponerlos arriba, ahí se quedan. Y al ver dónde iba a quedar la salida del aire del disipador, dije, bueno, aquí un par más quedarían genial. Sé que había dicho que no quería poner muchos agujeros por la caja, pero es que en la parte de atrás no se va a ver. Ahí es donde puedo aprovechar para hacer todos los agujeros, poner todos los tornillos necesarios y dejar todo en la zona que va a quedar tapada o contra la pared. Y mientras el resto de la caja, dejarla lo más limpia posible. Bueno, hacer los agujeros estos de ventilación, poner las rejillitas, luego los tornillos, no tiene ningún misterio. Como veis es muy fácil y luego queda súper sólido, parece parte de la caja. Y para que quedase aún mejor y luego cuando estuviese apagado no entrase el polvo, le puse unas rejillas o filtros de polvo, que además de ser útiles, en mi opinión quedan muy bien.
Puede parecer que quitan mucho aire porque solo hay esos agujeritos pequeñitos, pero es prácticamente inapreciable, la caja sigue ventilando igual y el polvo realmente no entra, se queda como en tensión superficial. En la parte de abajo no hay que complicarse tanto, simplemente se compran unos filtros de unos 12 centímetros y se ponen y se quitan en un segundo, que para limpiarlo va a ser lo mejor, ya que por esa parte, por abajo, pegado al suelo, es por donde puede entrar la mayoría. Para poner el disco duro aproveché la parte de atrás y poder ponerlo con tornillos, que es mucho más fácil. También el bidón justo en esa parte tiene como un pequeño huequecito en el que no cabe gran cosa, pero el disco duro queda genial. Como veis he puesto unas escuadras y unas extensiones para el disco duro porque si lo pones directamente pegado a la chapa del bidón, luego con el movimiento del propio disco duro te hace vibraciones, hace que la chapa te haga ruido y molesta muchísimo, al menos a mí no me gusta. Lo mejor es ponerlo un poco separado y para hacer los agujeros simplemente en el sitio correcto se pone cinta de corrocero, se dibuja y se hacen los taladros. Luego al quitar la cinta, al menos en este caso, al ser agujeros pequeñitos, no hubo ni que lijar y utilicé unos tornillos que quedaban bastante bien, son como de llave Allen y mirad cómo queda finalmente el disco duro. Para la gráfica tuve que liarla un poco más, de hecho si la dejaba directamente como viene de fábrica no cabía, no cerraba el bidón, así que lo que hice fue desmontarla, quitarle el protector del disipador, es decir, el plastiquito ese decorativo, no sé, le quité bastantes cosas, la chapa trasera y la dejé en lo básico, el disipador y la gráfica. Para ponerla, como las medidas de estas cosas son estándar, cogí y copié justo los agujeros que había en otra caja. Los puse en el bidón y para que la gráfica no quedase como caída por un lado, que suele pasar, que se queda así como doblada, le puse una sujeción extra en la caja, ese tornillito que veis. Como la fuente iba a quedar dentro de la caja, lo que había que hacer era poner una salida externa, no iba a dejar un cable por ahí colgando, sino que quería poder quitarlo y ponerlo como en cualquier ordenador. Se hace el agujero a medida, cogiendo uno de estos puertos hembra de otra fuente y es importante que limpiemos las virutitas de metal porque si no, al poner el cable puede hacer cortocircuito y nos cargamos la fuente o incluso más. Ahora para sujetar la fuente hay un problema, no podía hacer simplemente los agujeros porque si no se iban a ver por la trasera de la caja, hay dos tornillacos, quedaban horribles, así que la mejor solución que vi fue utilizar soldadura fría. Esto se puede comprar en dos botes que es como pegamento epoxi, luego los vas mezclando y no tenía mucha confianza, así que primero lo probé en un tornillo aparte. Y la verdad es que genial, funciona realmente bien. En la caja dice que aguanta 160 kilos o por ahí tras 24 horas. Bueno, yo lo dejé 48 para asegurarme. Y mira, puedo levantar la caja, o sea, el bidón, y eso se queda ahí como si realmente estuviese soldado. Bueno, tampoco me voy a emocionar, pero lo moví un poco y se quedaba fijo. Ahora, para poner la placa base había que hacer una sujeción a medida. Para esto usé los extensores esos que suelen venir en todas las cajas y como son de unos 5 milímetros, cogí varios, los junté y mirad la fuerza que hice que me marcaba hasta el dedo y eso no se partía ni habiendo puesto solo una gotita, ni dándole golpes. Esta es la prueba de resistencia que necesitaba y encima no iba a poner uno, sino que iba a poner, no sé, 5 o 6. Además, para que agarrase mejor, no sé si lo habéis visto, pero hice bastantes cortes en la chapa, como si los lijase, pero a lo bestia. Así agarra muchísimo mejor. Ya habiendo puesto masilla tanto en la caja como en los tornillos, llega el momento preciso de poner la placa, apretar, ver que todas las conexiones quedan en su sitio y dejarlo fijo haciendo palanquita con algo. Yo puse un mando a distancia. Luego hay que esperar 24 horas para poder sacar la placa base y volver a reforzar los tornillos, que como veis algunos tenían poca masilla, le eché un poco más y entonces ya se quedaron todos la leche de sujetos, como si fuesen parte de la caja. Y tras esto ya tendríamos oficialmente una caja de ordenador. Estaría terminada, ahora solo hay que montar los componentes como haríamos normalmente. Ponemos la pasta térmica, el disipador, la RAM, todo lo que necesita el ordenador, lo montamos. De esto ya hice un tutorial en su momento, así que no lo voy a explicar otra vez, simplemente que el cable de alimentación hay que hacerlo a medida. Es decir, para tener la toma exterior a la que conectaremos los cables, hay que coger esa toma y ponerle 3 cablecitos que se pueden utilizar de otro cable y llevarlos a la fuente que tenemos en el interior. Luego se pone el conector y se atornilla. Al botón de encendido también hay que ponerle un par de cables que irían a los pines de la placa donde pone Power o PWR. Ahora, al poner la placa con el disipador ya montado, vi que el ventilador hacía tope con un lateral de la caja. Pero bueno, es tan fácil como que tiene 4 pestañitas, se sacan y se pone el ventilador un poco más abajo. Ya con eso entraba al milímetro.
Ahora solo faltaba comprobar si la caja iba a cerrar con el disipador puesto. Y chan chan chan, vamos a cerrar y justo, ¡pac! Toca, no cierra. Una cagada que dije, puf, ¿ahora qué hago? Así que bueno, cogí los pines estos de arriba del disipador, que son de cobre, son bastante blanditos, y los doblé, no me compliqué mucho, hasta que finalmente la caja cerraba. Solo tuve que coger y doblar los 6 hacia la derecha, que es donde iba a cerrar, y con eso de nuevo quedaba al milímetro. Estos tornillos como sobresalían mucho y digo, bueno, igual luego me dan problemas con las aspas del ventilador, los corté y los dejé, pues eso, 1 centímetro de separación. Para poner los ventiladores de abajo hay que quitar la placa y luego ya se pone encima y queda todo pues muy ajustadito. Luego los cables, antes de conectarlos, intenté pasarlos todos por detrás de la fuente, no solo para que no se viesen, sino para que haya mejor flujo de aire. Y por cierto también le puse un SSD, que luego la gente te dice mucho, pon un SSD, y lo dejé escondido debajo de la placa base. Los cables que me sobraban los anudé y los metí por detrás de la fuente y así es como queda finalmente, todo muy limpio, la caja cierra perfectamente. Y ya habríamos terminado de montar un ordenador en un bidón de gasolina. Mirad cómo queda. Los puertos de ventilación con buenos acabados, las bisagras que no se ven ni los tornillos por fuera, no sé, me gusta todo lo que he hecho en este ordenador, lo único que pesa bastante como para transportarlo, pero es una pasada. Incluso tienes la seguridad de que puedes cerrarlo con llave, apagar la fuente por dentro y nadie te va a encender el ordenador. También al haber montado todo con medidas estándar puedo actualizarlo cuando quiera. Y si veis que no está puesta la gráfica no es porque no quepa, es porque subieron de precio estúpidamente y cogí la mía y la vendí ya que no la iba a utilizar. Era por cierto una RX 480. Así que sabiendo el tamaño que tenía creo que puedo meterle cualquiera. De ventilación va realmente bien y todo sin haber puesto ni agujeros delante ni en los laterales, solo atrás donde no se ve y debajo del asa, que tampoco se ve. Ya solo me quedaba conectarlo, ver si funcionaba y ponerle Windows. Tras tenerlo todo terminado y usarlo durante varias horas, la temperatura estaba en unos 34 grados, así que estoy muy satisfecho. Espero que os haya gustado el ordenador, el vídeo y no sé, realmente esto resume de lo que va el canal. Tecnología, motor, las cosas que me gustan. Espero que a vosotros también. Un saludo y hasta el próximo vídeo.